Presentamos 24 Horas Central. Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. No pasaron 72 horas del asesinato de un joven estudiante en Melipilla y hoy recién de vuelta a clases hubo otra riña entre adolescentes. Claro, esta vez profesores e inspectores evitaron lo que podría haber sido una tragedia. Hay detenidos y presencias de armas cortopunzantes. Jan Yaquetti con nosotros con la información en directo. Jan, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Constanza, Iván, buenas noches. Un nuevo hecho violento, pero esta vez al interior del Colegio Polivalente Hermanos Sotomayor Baeza de Melipilla. Pueden estar viendo un video que captaron los mismos alumnos con sus celulares. Dura 1 minuto y medio el registro y también esa es la duración de esta pelea. Fíjense que pudimos conversar con una de las madres de uno de los estudiantes involucrados y nos señalaba que, claro, su hijo ha sufrido de bullying por mucho tiempo y que finalmente él respondió a cómo lo molestaban, pero claro, agredió a quien lo estaba molestando y finalmente ahí comienzan a golpearse. Uno de sus amigos también salió a defenderlo y ahí comienza todo este problema que fue escalando, tanto así que uno de los ahí que estaba participando de esta riña escolar va hacia su mochila que estaba en el patio principal del establecimiento y saca una cuchilla o algo muy parecido a una cortapluma y amenaza a uno de los que estaba también agrediéndolo. Rápidamente el personal de los profesores, la comunidad escolar que estaba muy atenta a lo que estaba ocurriendo porque se acordaron de lo que pasó en la Plaza de Armas de Melipilla el día viernes pasado. Fíjense que trataron de intervenir en esta riña y exponiendo su propia vida, porque de hecho hay un inspector que abraza a uno de los estudiantes que manipula esta cuchilla, poniendo en riesgo a escolares y también al personal que trabaja en el establecimiento. Escuchemos qué nos señalaban precisamente al respecto. 2 alumnos se habrían enfrentado en una pelea, por lo cual nos constituimos en el lugar. Se procedió a la detención de los 2 jóvenes. Ambos tienen 17 años y cursan tercero medio en el colegio. Uno de ellos portaba un armamento cortopunzante, el cual logró ser retenido por uno de los inspectores y evitó que esta arma fuera ocupada contra la otra persona. Intentó defender a un compañero que le estaban pegando. Se metió entre medio, que estaban peleando a otro y que creo que le iban a pegar al amigo y se metió. Y lo que sucedió, porque creo que tuvieron que afirmarlo para poder sacarlo de ahí. Lo van a echar porque se supone que él fue uno de los que agredió al niño con un combo en el ojo. Sí, 2 alumnos de 17 años que están detenidos y van a pasar la noche en el cuartel policial más cercano esperando a saber si es que mañana van a enfrentar su control de detención o no. Bien, Jan, quedamos atentos por supuesto a este caso nuevamente grave en una comunidad escolar. Buenas noches. Bueno, nos quedamos con este mismo tema. La fiscal dio nuevos y duros antecedentes en el Biobío. Fue el alumno detenido quien planificó y lideró lo que iba a ser el homicidio de uno de sus compañeros. Y no solo eso, fueron al menos 5 las personas que llegaron con esa intención al Colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de la Paz. Claro, este martes en Melipilla, ahí en Melipilla donde estábamos recién, se formalizará a los 2 estudiantes que mataron a puñaladas a un joven de cuarto medio en la plaza de la ciudad. Los expertos advierten que podríamos estar en un punto de no retorno. Esto es más grave que poner una bomba en el colegio. Esto es más grave que el ciberbullying. Esto es más grave que peleas con cuchillo. Esto es lo más cercano a un tiroteo masivo. Felipe Lecalenier está preocupado. Este doctor en psicología no solo hizo el primer estudio de bullying en Chile, sino que es quizás una de las voces más autorizadas en educación e infancia. Vivimos en un país en donde ser delincuente se ha vuelto un estilo de vida que está bastante aceptado y poco controlado. Los balazos en el Colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de la Paz, a su juicio, marcaron un punto de inflexión.
Piensa que cuando se suicida un estudiante dentro del establecimiento educacional, eso ya es un trauma que dura varias semanas y varios meses. Esto multiplícalo por 30 o 40. ¿Qué mamá se va a sentir bien que vea tanta balacera aquí en un colegio? Se escuchaban más balazos y yo sentía terror. ¿Qué más debería sentir? ¿Cómo sabía si es que mi hermano estaba vivo o no? En la formalización del menor, la fiscal entregó datos escalofriantes. Habrían sido 5 las personas que llegaron al colegio con la intención de asesinar a uno de los alumnos que resultó lesionado. El menor detenido habría sido quien planificó todo, por eso lo formalizó por homicidio en carácter de frustrado. Como el líder principal de los hechos que ocurrieron al interior del colegio, homicidio simple frustrado, que se frustró por cuestiones del azar, pero el plan que hemos formalizado es el dolo de matar. Que 2 personas ingresaron al colegio con un arma, efectuaron los disparos a estas 3 víctimas, 2 personas se quedaron en el ingreso del hall, en principio por las declaraciones premonidos también con un arma de fuego y con un cuchillo, y el imputado adolescente se habría quedado junto a otra persona a bordo de este vehículo a la espera de la huida de los imputados después de que se consumara el plan para el cual se concertaron. Quedó en internación provisoria y sus padres llegaron al tribunal. ¿Cómo? ¿Cómo está planeando? ¿Eso dijo la fiscalía? ¿Que llevaba planeando usted? Otra parte de la historia nos hablará de alumnos y apoderados aterrorizados y de una comunidad educativa en shock. Hasta que nosotros no veamos un guardia, ¿cierto? Acá en el frente de nuestro colegio, los apoderados no van a enviar a sus hijos a clase. Y el día martes, escalonadamente, comenzar a retomar las clases. De hecho, va a haber cambio de actividad el día martes, es decir, no van a ser clases normales, sino también va a ser un proceso de reencuentro paulatino con los estudiantes. Idealmente que las primeras semanas se relajen todos los sistemas de horarios, recreos. Hay colegios en otros países, las guías internacionales les quitan las tareas, no hacen pruebas durante 2 o 3 semanas. Si en el Biobío no hubo fallecidos, en Melipilla la comunidad educativa del Liceo Politécnico está de duelo. El viernes 2 jóvenes de 15 y 17 años apuñalaron a un estudiante en plena plaza y en medio de la comunidad. Acá hay algo que nadie habla, y es que hay muchos adolescentes que darían lo que fuera por ser populares. Que se hable de ellos, ¿me entiendes? El estudiante falleció, los jóvenes fueron capturados y el martes los atacantes serán formalizados. Es un estudiante de 4º medio que ha fallecido. Eso para nosotros ha sido de gran conmoción. Acá nosotros nos quedamos pegados en la seguridad física, los pórticos electrónicos, cámaras por todas partes, guardia de seguridad. Mientras más este tipo de dispositivos y acciones se hacen, más inseguridad emocional generan los estudiantes. Este lunes la realidad golpeó y duro. En Biobío se supo que el menor detenido aparentemente planificó un asesinato en su propio colegio y el azar o la fortuna impidieron su cometido. No tuvo la misma suerte el joven de Melipilla, quien, aunque suene duro, murió desangrado en la calle a manos de otros estudiantes. Una violencia que llegó hasta los colegios. Ni en Melipilla ni en San Pedro de la Paz habrá clases y el futuro se ve demasiado incierto. La polémica por las licencias médicas llega ahora a la Policía Civil. Un oficio interno de la PDI, al que el equipo de informe especial tuvo acceso, revela que al menos 10 funcionarios de la institución viajaron al extranjero mientras debían guardar reposo. La polémica por los funcionarios públicos que salieron del país con licencia médica creció como bola de nieve. Más de 700 instituciones públicas presentaron irregularidades, un problema del que pareciera nadie se salva en el aparato estatal. Ahora se suma la propia PDI. La Jefatura Nacional de Control Operativo constató que funcionarios activos de la institución registran viajes al extranjero mientras hacían uso de licencia médica y otros que ingresaron al territorio nacional en fechas que coinciden con el inicio de dicho reposo.
Esto consta en un oficio de la Inspectoría General de la institución dirigido a la región policial metropolitana, según el documento reservado al que el sitio de investigación informeespecial.cl tuvo acceso. Al menos 10 funcionarios fueron identificados en esta irregularidad. Se instruye a adoptar inmediatamente las medidas administrativas que correspondan, debiendo remitir lo resuelto a esta Inspectoría General en un plazo de 5 días, contados desde la recepción del presente documento. El oficio tiene fecha 30 de mayo, por lo que las medidas administrativas deben tomarse durante esta semana. Uno de los involucrados ejerció como agregado policial de Chile en Argentina. En el caso de las policías existen reglas que están vinculadas a autorizaciones para abandonar el país y además de entonces en los viajes, licencias médicas, también hacer la evaluación de esas autorizaciones en los casos que corresponda. En ambos casos se ha solicitado a las policías que sus equipos de asuntos internos realicen esas evaluaciones. Por ahora, el Ministerio de Seguridad Pública no ha recibido el reporte final, pero eso se encuentra en etapa de indagación. Solicitamos una declaración a la PDI, pero no obtuvimos respuesta. Esta revelación se da en medio de la indagatoria que ya está realizando Contraloría y que se amplía a funcionarios públicos pertenecientes a DIPRECA y Capredena. La Contralora Dorothy Pérez presentó durante esta jornada un instructivo para la realización de sumarios por parte de entidades públicas en esta materia. La investigación debe hacerse incluso si el funcionario cuestionado tiene licencia médica y se ordena celeridad en el proceso. Da varios elementos teniendo presente que había personas que estaban renunciando y que la renuncia, según nuestro estatuto administrativo, extingue la responsabilidad administrativa, salvo que el sumario se haya instruido con anterioridad. Y entonces dimos instrucciones sobre cómo trabajar estos puntos. El instructivo era necesario para evitar que los ministerios, los servicios públicos, las subsecretarías instruyeran los sumarios administrativos de modos distintos dependiendo de las circunstancias en cómo se habían ejecutado esas renuncias. Hasta el viernes, en la plataforma dispuesta por Contraloría para entidades públicas, solo se habían reportado 82 sumarios de los 25.000 casos detectados. La información de licencias se cruzará también con datos del Servicio de Impuestos Internos para determinar si funcionarios públicos realizaron actividades remuneradas mientras se encontraban con reposo médico. Centro Penitenciario Tiltil. Ese será el nuevo nombre del actual penal Punta Peuco, según confirmó a 24 horas el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. El anuncio, que se realizó en la última cuenta pública del presidente Boric, provocó una nueva polémica entre el gobierno y Evelyn Matei. Incluso la candidata de Chile Vamos mandó a callar a la vocera Aysén Echeverri. Matei, presidente. Cantos, abrazos y fotos que marcaron otro hito en la carrera presidencial de Evelyn Matei. La inscripción de su precandidatura en el CERVEL pasó previo al lanzamiento oficial de su campaña. Postulante que en otro punto de la misma comuna también dio que hablar, pero por un conflicto muy distinto. Buenos días. En el día después de la cuenta pública hubo un nuevo enfrentamiento Matei versus gobierno. Y todo comenzó cuando irónicamente la candidata abordó el anuncio presidencial que busca terminar con el penal Punta Peuco, al menos como hasta ahora lo hemos conocido. No es una medida de justicia, no es solamente de justicia, sino que es también una necesaria gestión de nuestro sistema penitenciario. Tremendo anuncio, tremendo anuncio. Me imagino que a todos los chilenos les va a cambiar la vida. ¿A ustedes les va a cambiar la vida o no? No, totalmente. La verdad además no cuesta nada revertirlo. La opción de revertir provocó la fuerte pugna. La vocera la acusó de irresponsable y Matei, al más puro estilo del ex rey de España, la mandó a callar. Una vez más tenemos a la candidata Matei planteando retrocesos y una vez más tenemos a la candidata Matei poniéndose en el lugar, creo y estoy convencida, equivocado en materia de derechos humanos. Yo le pediría más bien a la vocera que se preocupen de solucionar los temas que hoy día aquejan a la gente. Si realmente... ¿No le pediría a la vocera que se quede callada alguna vez? Claramente los dichos de la ministra no gustaron a Matei, que, obviando la primera decisión de su comando, optó por tomar el micrófono y responder a la también ministra de Ciencias. Ojalá se dedique a la ciencia, porque como vocera, pucha que lo ha hecho mal. La reacción provocó aplausos en su sector y duras críticas del propio gobierno y de candidatos oficialistas. Yo creo que esa Evelyn Matei no es la mejor para gobernar el país. Creo que no podemos darnos el lujo de poner a una persona así. Por actitudes como esa, hemos perdido la oportunidad de alcanzar muchos acuerdos
y nos hemos enemistado entre chilenos. Creo que eso habla de una forma de hacer política que por lo menos yo no comparto. Yo muchas veces he reconocido muchos atributos de Evelyn Matei, pero creo que cuando le tocan el pinochetismo como que se desequilibra. Así que la vocera tiene que vocerear. El polémico penal Punta Peuco alberga 139 reos, todos hombres en promedio de 76 años de edad. La crítica siempre ha apuntado a los supuestos privilegios que allí existen, pese a tratarse de condenados por crímenes de lesa humanidad. Dentro de este mes vamos a dictar el nuevo decreto. Una vez que lo dictemos, lo vamos a ingresar a la Contraloría General de la República. Luego se publica en el Diario Oficial y, como usted ve, ahí ya nos está dando los últimos meses del año y ahí vamos a dar a conocer el plan de poblamiento y segregación del nuevo establecimiento penal de Tiltil. Le estoy adelantando cómo se va a denominar el nuevo centro de cumplimiento penitenciario. Candidata, pero ¿es algo que usted revertiría? Candidata. El silencio por esa opción no evitó que el debate se instalara. Jara criticó a Matei y Kast, evitando el tema Punta Peuco, aseguró que todo responde a una provocación política. Yo lo que puedo garantizar, a contrario de Evelyn Matei, que ya está hablando de revertir esta medida, es que si yo soy presidenta voy a llevarla a cabo completamente, tomando lo que ya el presidente ha anunciado. Todos los temas donde el presidente trata de buscar una provocación, no me voy a referir, porque busca siempre lo que le convenga a él y no lo que le convenga a Chile. La transformación de Punta Peuco al recién anunciado centro penitenciario de Tiltil, que generó un nuevo choque entre Matei y el gobierno. ¿Será que se quede callado alguna vez? Cerca de 7 minutos será lo que dure el viaje de la estación Huelén en Cerro Navia al aeropuerto de Santiago. Este lunes el presidente Boric entregó detalles del anuncio que ampliará el metro, transformándolo en uno de los más largos y grandes de Latinoamérica. Va a ser llegar con la extensión de la línea 4A a la comuna de Lo Espejo y una nueva extensión de la línea 2 para llegar al poniente de Maipú. Es el anuncio del presidente Boric que ilusiona a miles de capitalinos, los que hoy solo tienen como alternativa los buses de transporte público para movilizarse por comunas como por ejemplo Lo Espejo. El metro es mucho más, digámosle, más tranquilo transitar que locomoción colectiva por los asaltos. Por los años que nosotros llevamos esperando, yo digo que está muy buena la idea. Yo en esta micro he hecho como una hora para donde voy. Y yo creo que media hora será en el metro. Siento que va a ser de gran ayuda y que va a servir mucho. En específico, la actual línea 4A se extenderá desde la estación La Cisterna hasta la del Sol, cruzando la comuna de Lo Espejo. Con esta extensión se convertirá en la línea 10, la que estaría lista cerca del 2035. Lo que viene a continuación tiene que ser tomar la línea 4A, que hoy día va entre Estación Vicuña Maquena y La Cisterna, ¿verdad?, pasando por el bosque, por la granja, la Florida, y extenderla hacia el poniente, de modo de poder vincularse con Lo Espejo, con Cerrillos, con Maipú, en la Estación del Sol. Hasta la comuna de Cerro Navia llegó el presidente Boric a detallar los anuncios ligados al metro, en especial la llegada del tren urbano hasta el aeropuerto de Santiago, proyecto cuya apertura debería concretarse en 2032. Vamos a hacer una conexión al aeropuerto que se va a demorar 7 minutos. 7 minutos desde Cerro Navia al aeropuerto. Eso implica bajar en cerca de, dependiendo de dónde se tome, pero cerca de un 60% el tiempo que alguien se demora en ir al aeropuerto. Así fue difundida la noticia a través de las redes del mandatario, en específico la futura línea 7 que conecta varias comunas de Santiago y que pasará por primera vez por Vitacura, Renca y Cerro Navia, tendrá una conexión en su terminal Huelén con la futura línea A, la que trasladará a los pasajeros desde este punto al terminal aéreo más importante del país en solo 7 minutos. Se estima que este trayecto será utilizado por cerca de 9,5 millones de personas. La inversión proyectada es de $365 millones y el costo de este tramo será cercano a los 3.000 pesos. Nos proyectan no solo a Metro de Santiago como una empresa que está a la vanguardia, sino que también a una ciudad de Santiago, que es de las pocas capitales
la principal y la única capital de Sudamérica que va a tener una conexión al aeropuerto, sino que además nos deja con una red de metro que es muy robusta y va a ser la más robusta de Latinoamérica. Y eso también porque las obras contemplan nuevas estaciones que conectarán con la parte poniente de Maipú, lo que posicionará a la red de metro de Santiago como una de las más extensas de la región. Hoy día esto nos pone al nivel de ciudades como Londres, como Tokio, como París, desde el punto de vista de la conectividad, así que estamos contentos, estamos entusiasmados y seguimos luchando porque Santiago sea más justo, pero también una ciudad más moderna para atraer el turismo. Anuncios que aparecen cuando el Metro de Santiago cumple medio siglo. Nuevas estaciones y líneas que deberían cortar su cinta dentro de la próxima década, consolidando este medio de transporte como eje central de la conexión en la capital. Ahora. Esta es una información que complica al Palacio de la Moneda. Hace instantes nada más, 24 horas, confirmó que la cuñada del presidente Boric renunció al gobierno por el denominado caso licencias. Estamos en directo con Marian Basso, que nos cuenta los detalles. Marian, te escuchamos. Buenas noches. Hola Iván, muy buenas noches. Sí, como tú lo decías, 24 horas pudo confirmar en exclusiva que la cuñada del presidente de la República, Gabriel Boric, hablamos de Fiona Bonatti, presentó su renuncia a su cargo como funcionaria pública la semana pasada debido a que salió del país en el año 2023 mientras mantenía una licencia médica. Ella figuraba en el listado de Contraloría que fue entregado a los servicios públicos, específicamente a donde ella trabaja y se desempeñaba como periodista de la unidad de prensa de la Secretaría General de Gobierno. Se le llamó la semana pasada a iniciar una citación sumaria para explicar esta situación y es ahí entonces que ella decide media hora después de que recibe esta citación sumaria a presentar su renuncia al cargo. Pero lo importante acá es que pudimos conversar con Fiona Bonatti, con la cuñada del presidente de la República y quien se desempeñaba en el gobierno. Eso sí, hace bastante tiempo, hace 13 años que era funcionaria y también llegó al cargo actual en el año 2020 desde el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y ella quiso explicar también sus razones del caso. Nos señaló y nos confirmó que efectivamente tuvo 2 salidas del país en el año 2023 en una extensión de su postnatal. Esa extensión de su postnatal se debió a que su hijo, León, sobrino del presidente, recordemos, estuvo con una alergia alimentaria y por eso se extendió su postnatal. Sus 2 salidas entonces se dan en ese año, en el año 2023. Se le consultó si ella sabía que no podía salir del país con esta extensión del postnatal y ella señaló claramente que no sabía que tenía la prohibición de salir del país en esta extensión del postnatal. Quiso dejar en claro que lo que hizo no fue con dolo, que ella no tenía conocimiento de esta prohibición de salir del país y también que jamás pidió que jamás pidió licencia médica para ir de vacaciones. Hay una citación sumaria pendiente que ella todavía tiene que responder, pero también ella señaló que quiso renunciar antes de esa citación sumaria y antes también de finalizado este proceso, porque dijo que como ella es familiar del presidente de la República, Gabriel Boric, se quería imprimir un estándar mucho más alto del que ya estaba presupuestado por parte entonces de la administración. Se le consultó también a Fiona si es que se había entonces comunicado con el presidente de la República respecto de esto. Nos señaló que hasta el momento no tiene detalles, que hasta el momento no se ha comunicado con el presidente de la República, que desconoce, ¿no es cierto?, si es que hay algún familiar o algún integrante de su equipo que pueda entonces haberle comunicado. También tenemos en pantalla cuál es la carta de renuncia que presentó justamente a la subsecretaría de la CGGOV y también tenemos respuestas por parte del Ejecutivo porque consultamos justamente cuál es la versión del gobierno respecto de esto y se la vamos a comunicar a continuación. Desde la CGGOV señalan lo siguiente: conforme a lo instruido por el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República, se dio inicio a un sumario administrativo desde la Subsecretaría de Gobierno, el que se encuentra en su fase investigativa. Posteriormente, la funcionaria pública presentó su renuncia voluntaria a la CGGOV a partir del 29 de mayo. Esos son los detalles entonces respecto de lo que ha dicho el gobierno. Nosotros también como 24 horas, lo decíamos, hablamos con la cuñada del presidente de la República y esa fue su versión de los hechos, que no tenía conocimiento respecto de esta extensión del postnatal. Así que Iván, Connie, respecto de las demás reacciones estaremos esperando
esperando, ¿no es cierto?, cuáles son las reacciones por parte del Ejecutivo a esta renuncia, entonces, que se concreta la semana pasada desde el 29 de mayo de Fiona Bonatti a la jefa, a la unidad de prensa de la CGIGOV. Claro, son 12 salidas fuera del país, no se conoce los destinos. Y tampoco bueno, ya dice, no me he comunicado con el presidente. Falta todavía una reacción, naturalmente, del gobierno por un caso que golpea directamente al núcleo familiar del presidente Gabriel Boric. Marian Basso, estaremos contigo si es que hay novedades. Buenas noches. Muy buenas noches, también. Bueno, y la decisión ya está tomada. Tras 4 años de ausencia luego del estallido social, se anunció que el monumento a Baquedano vuelve a la plaza que lleva su nombre. Pero en su regreso, la famosa estatua no vendrá sola. Le acompañará una nueva escultura de Gabriela Mistral, que se levantará en el lugar a 80 años del histórico Premio Nobel de Literatura de la poetisa. Toda chilena o chileno está relacionado con Baquedano. La estatua de Baquedano acá, ¿qué te parece a ti? Es que yo no soy de acá, yo soy de Melipilla. ¿De dónde? De Melipilla. ¿De Melipilla? Sí. Aunque no se trata de vivir o no cerca de la Plaza Baquedano para relacionarnos con su historia. ¿Qué opinas tú? ¿De dónde eres? Soy de Antofagasta. ¿De Antofagasta? Sí. De hecho, la toma de Antofagasta por parte de Chile fue la primera operación de lo que sería la Guerra del Pacífico, donde se alzó el general Manuel Baquedano como uno de sus baluartes. Y la cosa es que su estatua volverá a esa plaza después de haber salido de allí, producto del estallido social. Sí, me parece correcto y ojalá que la gente lo haga bien. Yo encuentro que sí, volver a tener eso es bueno. Pero no vuelve solo. Estamos invirtiendo en proyectos de mejoramiento de infraestructura y el 2025 celebramos los 80 años de la obtención del Nobel de nuestra poeta insigne Gabriela Mistral. En efecto, Gabriela Mistral es quien también se hará presente en el eje Alameda Providencia. Este es un espacio donde no cabe la violencia y donde sí cabe la tolerancia, el respeto y la colaboración. Todas las partes estamos de acuerdo de que puedan convivir en este espacio cívico Gabriela Mistral y el general Baquedano. Conmemorando los 80 años de haber recibido el Nobel, el más importante premio de las letras universales, el tributo a Mistral también busca ampliar los espacios de memoria y reconocimiento en un país donde menos del 5% de los monumentos públicos homenajean a mujeres. Es una noticia bastante democrática, sobre todo lo que pasó con Baquedano en torno al denominado estallido social, contrastando esa figura con una figura que todos conocemos como ética, como pedagógica, como cultural, que es la Gabriela Mistral. La Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas será el organismo responsable de la ejecución de esta obra figurativa en torno a la poetisa, que hasta ahora no tiene definidas sus características ni su lugar específico de emplazamiento. Parece que debería ser un lugar bastante central, no en los márgenes de este recorrido. Podrían estar una al lado de la otra, paralelamente. Bueno, Baquedano arriba de su pilar ahí. Gabriela Mistral debería estar así muy bien con los brazos abiertos, acogiendo los niños que siempre fueron su inspiración. Lo claro hasta ahora es que la estatua de Gabriela Mistral vendrá a poner nuevos aires a ese polo de monumentos que hasta el momento tenía a Baquedano, Manuel Rodríguez Balmaceda y la figura del genio de la libertad. Me encuentro genial y Mejor aún. algo más. ¿Cómo qué otra cosa? No sé, un personaje más de hoy día. ¿Pero ya te parecía bien lo de Baquedano, lo de Gabriela Mistral y pusiste un nuevo desafío? Sí, es que la Plaza Italia es la Plaza Italia, es algo súper importante para nosotros. La novedad será Gabriela Mistral en una escultura elaborada por un artista que el gobierno anunciará en las próximas semanas y cuyo trabajo se espera esté listo en el primer semestre de 2026. Y 24 horas tuvo acceso exclusivo a estos videos que ayudaron a resolver el crimen de un conductor que se pensaba había sido víctima de un robo. Ahora se sabe que él solo fue el blanco errado de una venganza. Miren. El video no muestra nada extraño, solo un hombre con su vehículo en pane. ¿Pero es esa la realidad?
comentaban algunos familiares que él efectivamente estaba trabajando para una aplicación de estas aplicaciones tales como Uber, de ese estilo, y es en este contexto que en unas calles posteriores al menos dos sujetos se suben a su vehículo, y es en el sector donde fue asesinado donde finalmente lo sacan de este vehículo y le disparan. Las calles de Recoleta el 23 de mayo se transformaron en el escenario de lo que en ese minuto se pensaba un robo con homicidio. Recién nomás han matado a un joven que le robaron su Uber. ¿Qué supo de eso? Ay, que estaba tirado en la pista como arrodillado y le balearon en la cabeza y le quitaron su Uber. Esa historia es la que hasta ahora aún conocen los vecinos del sector de Juárez Larga. La verdad, en cambio, es otra. El móvil habría tenido principalmente realizar el asesinato de un amigo de la víctima que habría declarado en un juicio oral en contra de un integrante de una banda de crimen organizado. Con engaños, el plan era hacer que ese testigo llegara hasta la calle de Recoleta. Su auto sería seguido en todo momento, pero los delincuentes no contaban con un detalle. Por los azares de la vida, este testigo no contaba con un vehículo para realizar ese desplazamiento e invitó a su amigo, la víctima, para que en definitiva conjuntamente realizaran ese traslado. Eso cambió todo. La venganza debía ser perfecta, pero algo falló. El testigo logró huir, no obstante el chofer, que en este caso era el amigo y el occiso de la víctima, lamentablemente resultó fallecida. Maniatan al chofer y posteriormente le disparan en reiteradas oportunidades. ¿Quiénes están detrás del homicidio? Una banda de crimen organizado denominado los Frank Toledo, una agrupación de nacionalidad peruana que está radicada en la comuna de Recoleta. Hay líquido acelerante claramente para poder incendiar el vehículo en la parte interna. De ahí parte el fuego. Y nosotros podemos asegurar que esto se va a investigar como un delito de homicidio. Un auto calcinado en 2022 dejaba al descubierto un crimen macabro. La víctima era Edwin Jara Huerta, ciudadano peruano sindicado como el líder de los destructores de Lima. El vehículo era prácticamente nuevo, pero estaba con encargo vigente por robo. La víctima habría sido asesinada minutos antes del incendio. Luego se sabría que ese asesinato venía ordenado desde la cárcel por el antiguo líder, que había sido condenado por un robo violento, Frank Carlos Toledo, o como se hacía llamar, Jefferson Tolentino. Es a esta misma banda a la que se liga este homicidio de Recoleta. Llama la atención cómo marcaron a su víctima. Un integrante de la organización que está actualmente en el interior de la cárcel realiza una videollamada con uno de los ocupantes del vehículo, le exhibe el rostro de este testigo, le confirma que en definitiva era esta persona quien habría declarado en su contra. La pane de este vehículo fue clave para posicionarlos. No era cualquier auto, sino el de la propia víctima, un venezolano de 33 años. Un boliviano, un peruano y un ecuatoriano fueron los detenidos. Quedaron en prisión preventiva por un crimen en el cual la víctima nada tenía que ver con la declaración por la que buscaban venganza. Atención con este otro video. De seguro ya lo vio usted, pero no escuchó las advertencias que realizaron los delincuentes a un hombre a pesar de estar acompañado de su hijo, un niño. Una cámara grabó cómo la banda amenazó con matar al padre frente al pequeño de apenas 10 años. Esa fue la advertencia de una banda de 4 delincuentes a un hombre que estaba con su hijo de solo 10 años. El niño también fue víctima. Lo bajaron contra su voluntad del vehículo. Inevitablemente escuchó cómo amenazaron con usar sus armas. El papá estaba en un rincón con su hijo cubierto para que no, más que nada, resguardarse ellos dos. Salieron los vecinos lo antes posible, pero fue tan rápido que en realidad no se puede hacer nada. El niño llegó a su casa, la mamá lo abrazó más que nada, a tratar de mantener la calma.
Los vecinos tardaron menos de 1 minuto en activar las alarmas comunitarias. Fue de gran ayuda para que la banda tuviera menos tiempo para actuar. El vecino estaba esperando que le abrieran el portón y ahí llegaron un auto en reversa y les gritó y el muchacho dio el auto nomás, pues no había otra cosa más que hacer. Eso es lo más triste, porque ni siquiera tienen consideración por los niños. Ya esta situación está invivible. De Villa Los Héroes a Villa Pehuen hay 3 kilómetros de distancia, pero enfrentan el mismo problema. El domingo, cerca de las 7 de la tarde, esta otra banda entró a la casa de una familia. Lo primero que hicieron, sacaron la cámara, forzaron la puerta, forzaron la ventana, entraron por el ventanal. Como tienen al alma acá los vecinos, empezaron a comunicarse, a salir, entonces lograron sacar una pura tele. La otra quedó a mitad de camino ahí en el sillón. Otra vez la colaboración entre vecinos fue clave para quitarles tiempo a los delincuentes. Han asaltado a los niños que salen, que hay a la vuelta hay un colegio, está el consultorio, asaltan a la gente que viene a los consultorios. Nadie se salva, es muy, muy preocupante. Igual con miedo, incertidumbre y rabia, pues, de estar atentos, de que no nos protejan, que nadie nos defienda. Hasta el 25 de mayo en Maipú iban 277 casos de robo en lugar habitado, es decir, 65 denuncias más que el año pasado, una de las cifras más altas en la región metropolitana. El robo violento de vehículo también aumentó en 37 hechos en el mismo periodo. El delito está acechando cada vez con más fuerza los distintos barrios de esta comuna. Muchos vecinos sienten que sus barrios son los más resentidos y a uno como alcalde que le toca recorrer y conversar con vecinos de todos los barrios, sabemos que este es un fenómeno que nos está distinguiendo por sectores de la comuna. Cada vez que tenemos una noticia de este tipo es una derrota para nosotros como comuna y como gestión pública, pero tenemos que seguir trabajando. El niño se encuentra físicamente bien, pero en lo psicológico deberá tener un fuerte acompañamiento ante uno de los momentos más traumáticos en su corta vida. De vuelta en nuestro país, estigmatizada y muchas veces asociada solo al alcohol, la cirrosis hepática es en realidad la 7ª causa de muerte en nuestro país. El GES suma una nueva canasta de medicamentos para quienes han sido hospitalizados, lo que implica un alivio para el bolsillo de miles de pacientes. Fue un poco aumentando este daño hepático, entonces he tenido altos y bajos. Lucila tiene 86 años, es de Talca, madre de 4 hijas. Jamás ha tomado alcohol, pero hace 30 años carga con una enfermedad que se asocia a eso, cirrosis hepática. Muy esclava porque son 30 años de sacrificio, de medicamentos, de exámenes. O sea, mi mamá, sus brazos, ya no tiene sus brazos llenos de hematomas. En la década del 60, una transfusión de sangre en uno de sus partos la contagió con hepatitis C. El virus desapareció con tratamiento, pero el daño en el hígado quedó. Un daño hepático crónico, ¿no es cierto? O cirrosis, como todo el mundo lo conoce. Esto a la larga a mi mamá le ha traído estar constantemente cada 15 días en tratamiento. Su historia revela lo exigente y costosa que es esta enfermedad. Yo te puedo hablar sinceramente, más o menos como 50 millones por todos los tratamientos. Son endoscopía, colonoscopía, son examen hematocrito, son visitas a la hematóloga, son visitas a gastroenteróloga, o sea, y esto es todos los meses. Un nuevo avance busca aliviar esa carga para todos los pacientes con cirrosis. El tratamiento y la terapia farmacológica post-alta se incorpora al GES. Una hospitalización en un cirrótico cambia el pronóstico. Ese paciente post-hospitalización es de los más graves, de los que más se mueren, y por lo tanto prevenir que esto avance o vuelva a complicarse es muy importante. Tiene la garantía de acceso, es decir, que van a poder acceder. Tiene la garantía de oportunidad, es decir, que las personas tienen plazos conocidos para incorporarse. Otra garantía tiene que ver con la cobertura financiera, es decir, que hay una protección del gasto de bolsillo y hay un tope máximo de que se puede gastar. La cirrosis hepática es una enfermedad silenciosa y compleja. En Chile está entre las primeras 7 causas de muerte. En el caso de las principales enfermedades que producen muerte en Chile, todas ellas las hemos ido incorporando al GES. Y la única que teníamos todavía pendiente de incorporar era justamente la cirrosis hepática. Una enfermedad que cuando los pacientes se diagnostican en etapas avanzadas, la mortalidad a 2 años es de un 50%. Cuando empieza a dar manifestaciones clínicas ya son complejas, con síntomas como aumento de volumen abdominal por líquido, alteración de la conciencia por encefalopatía, hemorragia, sangrado digestivo, vómitos con sangre.
o también cáncer hepático. Lucila, por ejemplo, viaja todos los meses a Santiago para realizarse una ligadura endoscópica por varices en el esófago. Nosotros que vivimos con ella, obviamente nos da mucha pena, pero en el fondo quien más sufre es el paciente. De estar tomándose endoscopía, de estar sufriendo por el resultado, qué va a suceder conmigo. Si bien la inclusión en el GES no es una cura definitiva, sí un paso clave para mejorar la calidad de vida y el pronóstico. Por ejemplo, aquellos pacientes que se hospitalizaron por encefalopatía, por compromiso de conciencia, van a poder acceder a fármacos que van a prevenir que esto recurra, y que algunos de esos son caros. Los pacientes que estaban con ascitis, con líquido en su abdomen, van a acceder a su tratamiento con los diuréticos necesarios. Muy beneficioso porque tiene mucho tratamiento, es muy difícil, va a estar más controlado como para el apoyo para el paciente. Un avance en salud para una enfermedad estigmatizada, acceso garantizado para miles de pacientes como Lucila que dependen de su tratamiento para seguir con vida. Y nos vamos a la economía porque llegan buenas señales. El IMASEC de abril superó los pronósticos y alcanzó al 2,5% gracias al gran desempeño de la minería. El ministro Mario Marcel proyectó un, comillas, buen año económico pese a los conflictos asociados a la guerra comercial. Vamos bien, vamos levantando lentamente, pero vamos en camino bueno. Es el optimismo con el que Carlos ve la economía y que este dueño de un restaurante árabe en Patronato evidencia un 2025 mucho mejor que 2024. Hay una leve mejoría que se nota. Comparado con el año anterior, hemos estado trabajando bastante mejor que el año pasado. Se siente el aumento del flujo de gente y se siente que la gente anda con poder adquisitivo un poquito más. Es que el rubro de los restaurantes, que pertenece al sector servicios, fue uno de los que registró números azules en abril. Así lo dejó en evidencia el Banco Central. Todos los sectores sacaron nota positiva: la industria, el comercio, el resto de bienes y la minería. El precio del cobre también ha aumentado a $4,3 la libra, producto de las tensiones comerciales que actualmente tiene Estados Unidos con China. Esto, sumado a la base productiva, ha generado un alza en lo que son las exportaciones, particularmente hacia el país norteamericano, las cuales observamos cómo casi se han duplicado. Es que la minería volvió a ser el sueldo de Chile. El sector empujó el carro de la economía y llevó el IMASEC hasta el 2,5%, una cifra que fue superior a la esperada por gran parte de los expertos. Tenemos buenas noticias para el inicio del segundo trimestre del año. Seguimos constatando que la economía chilena se expande a cifras del orden del 2,5%, por encima de las expectativas, por encima de las estimaciones de crecimiento tendencial y por encima del promedio histórico de los años previos a la pandemia. Y claro, tras un febrero dubitativo, la economía completó su segundo mes al hilo creciendo buenos números. Pero ¿qué podemos esperar para lo que resta de año? Se están generando bases para que el segundo trimestre también tenga una expansión importante. Pero esto obviamente no se va a mantener para la segunda mitad del año, toda vez que ahí, como te digo, deberían empezar a verse reflejados los efectos de la guerra comercial. En ese sentido no estamos sobresaliendo, estamos solamente dentro del promedio esperado, que es muy bajo para lo que nosotros necesitamos, porque nosotros necesitamos crecer por sobre el 3, por sobre el 4 para subir los niveles de empleo, subir los salarios. Un 2025 que parte con buenos números para la economía chilena, pero con la mirada puesta en las señales que vienen desde Estados Unidos. ...24 horas... reportajes. El informe de Contraloría desató una ola de indignación. Más de 25.000 funcionarios públicos que hicieron mal uso de su licencia médica, viajes al extranjero, años de ausencia en sus trabajos y hasta licencias falsas. Pero detrás del abuso hay otra cara igual de brutal. Claro, la de quienes sí están enfermos y que quedan atrapados en un sistema duramente criticado. En este reportaje conoceremos sus historias y junto a expertos vamos a analizar la urgencia de reformular un modelo que no está cumpliendo su propósito, que es cuidar a los verdaderos enfermos y garantizar su reposo. 25.000 funcionarios públicos salieron al extranjero estando con licencia médica. Se dedicaron a viajar por Europa mientras estaban con licencia médica, hicieron completos sus estudios en el extranjero con licencia médica.
Durante demasiados años se repite la misma dolorosa escena en los Compin de todo el país. Claramente, diversas instituciones fracasaron en llegar a un control efectivo de algo que todos sabían que ocurría. Tuvo que venir un órgano externo al Estado a decir, mire lo que les está pasando a ustedes. Transparenta un fraude ético, un fraude moral, un fraude que atenta contra la salud de miles de personas que sí necesitan la licencia y que tienen enfermedades reales. La otra cara de esta crisis es igual de grave. Personas legítimamente enfermas, atrapadas en un sistema colapsado que simplemente dejó de responderles a quienes de verdad lo necesitan. El cartel dice, tengo cáncer, el Compin me está matando. Yo no necesito esa plata para irme de vacaciones, necesito esa plata para comer. Realmente la necesito. Para mi bienestar, para que yo pueda seguir viviendo. Algo tan básico como seguir viviendo. En Chile enfermarse no basta. Hay que demostrarlo, acreditarlo y muchas veces rogarlo. Yo soy un dependiente como la mayoría de todos los chilenos. Y yo con cáncer y con trasplante me la negaron. Mauricio enfrenta un cáncer de linfoma de Hodgkin avanzado. Mi doctor en diciembre me informa que necesito un autotrasplante de médula ósea, en el cual se te sacan células madres a mí mismo, me irradian con 6 días de quimioterapia y me vuelven a reimplantar las células madres, ante lo cual uno queda con inmunidad cero. Enfatiza que su médico es tajante, no puede tener ningún contacto con el exterior y debe continuar con su complejo tratamiento. Sí o sí, debe presentar licencia médica, pero el Compin no piensa lo mismo. Llevo 8 licencias, de las cuales hay 7 que me han rechazado. El subsidio, aclaro que en todas se me ha dado el derecho al descanso, pero se me ha negado el subsidio. O sea, a un nivel que tenés que andar juntando las monedas para comprarte la marraqueta. Te arruina la vida. Totalmente, o sea, porque tienes que andar en el fondo mendigando. Vende todas sus cosas, deja su departamento y su hermano lo recibe en Santiago. Intenta volver a trabajar, a pesar de continuar en tratamiento, se torna imposible. Ahora me ves bien, claro, porque estoy con las pastillas, con todo lo que implica, pero yo llego a las 5 de la tarde, 6, no valgo nada. El problema que hay ahí es que hoy día las comisiones de medicina preventiva son órganos muy débiles, que tienen poco personal, pocos recursos humanos, poca capacidad fiscalizadora y mucha burocracia. Los tiempos promedio de apelación van desde 1 mes a 3 meses. No puede ser que una persona esté esperando semanas que le autoricen o le nieguen la licencia, que además, obviamente, contribuye a agravar su enfermedad. La persona tiene que tener una respuesta rápida. Con el paso de los días hemos conocido detalles cada vez más escandalosos, y es que mientras los realmente enfermos esperan la aprobación de, por ejemplo, licencias por 15 días, hay otros que acumulan más de 1 año fuera de sus labores por justificativo médico. Tenemos efectivamente un funcionario con 400 días de licencia que en 2 años ha registrado cerca de 20 salidas y entradas al país. Tenemos otro funcionario que también con licencia médica ha ido desde Puerto Montt hasta Bolivia 5 veces. Son casos que sin duda nos llaman la atención. Mientras los realmente enfermos, ellos están aquí. ¿Cómo evitar la injusticia de una licencia impaga a un verdadero paciente? Protocolizar el uso de algunas patologías que para ciertas enfermedades frecuentes, por ejemplo el lumbago, debería ser de tanto tiempo. Voy a inventar 3 semanas. Para una enfermedad de otro tipo, de menor gravedad, 7 días más o menos. Entonces el médico va a tener ese protocolo avalado por las sociedades científicas. Eso ayudaría mucho a evitar licencias muy prolongadas. Pero ¿qué hay de la salud mental? En Chile, 4 de cada 10 personas han presentado sospechas o síntomas relacionadas a algún problema de este tipo. Paradójicamente, la mayoría de las tasas de rechazo de licencias son por trastornos mentales. Yo, a base de todo lo que he vivido con la Olivia, estoy con un trastorno ansioso depresivo y todas estas cosas me afectan. La pequeña Olivia le dobla la mano al destino. Marlene nunca lo duda, pero los médicos sí. Su diagnóstico, síndrome de Edwards, una enfermedad que dificulta respirar y provoca ahogos al comer. Que te digan que tu hija se va a morir
que no le dan un segundo de vida, es del terror. Cae en una profunda depresión cuando durante el embarazo le advierten que su guagua morirá antes de nacer. Hasta hoy está con altos y bajos. Fueron 2 licencias de 2 meses, las cuales tuve problemas que no se me pagaron. Me salía rechazo, tenía que ir a la Compim y me decían que ellos no podían hacer nada. Yo con tremenda guatita, yendo a reclamar, me daban crisis de pánico. Le hablaba yo a la niña ahí que por favor necesitaba mi plata. Las historias se repiten: enfermedades reales, licencias impagas, sistemas que niegan un reposo total. En este momento o es el COMPIN o es la ISAPRE la primera que hace la vigilancia. Debería haber un órgano independiente externo que controlara la pertinencia de todas las licencias del sistema sanitario y que después hubiese una apelación a la suceso. Geraldine es enfermera. Hace casi un año se ve obligada a dejar su trabajo en un centro médico. A la fecha lleva 4 licencias psiquiátricas. 2 de ellas aún no se las pagan. COMPIN ha demorado con esa última licencia emitida el 15 de diciembre 5 meses en total. El día de ayer, a mí me llega, 27 de mayo, me llega un mail de COMPIN diciendo que se rechaza mi reclamo y que debo acudir a mi última instancia de apelación con la suceso. La resolución: rechazo por inconsistencias. Cuando yo les envié informe médico con cada licencia que mi médico emitió, informe actualizado con mis antecedentes actualizados. Lleva más de 5 meses sin ingresos. Tengo que pagar arriendo, tengo que pagar luz, tengo que pagar agua, tengo que pagar tarjeta de crédito, tengo que pagar mis deudas como toda persona normal. En la actualidad yo tengo mi tarjeta de crédito reventada. ¿Cuánto más puede resistir un sistema en el que pagan los justos por los pecadores? El 80% de los médicos en Chile emite menos de 200 licencias al año. El 0,5% de los médicos de Chile, que son 300, de 60.000, emite sobre 1.600 licencias al año. Ahí hay un foco. Y esos son los sitios maliciosos que están ofertando de todo. El aparato público que tramita la licencia emitida tiene una rigidez y tiene pocas uñas para llegar hasta el fondo en la fiscalización. Según el primer balance del Ministerio de Hacienda, del total de 25.000 trabajadores fiscales que viajan al extranjero con licencia médica, un 60% corresponde a funcionarios municipales, un 36% a trabajadores del gobierno central y el 4% restante a trabajadores de universidades o empresas públicas. En el sector público se pagan estas licencias médicas y después se debe producir la recuperación de las instituciones previsionales, pero a veces los servicios públicos o municipios, gobiernos regionales, etcétera, no recuperan esos dineros. Es más, al sacar cálculos, la propia Contralora determina que el Estado pierde $300 millones al mes por el mal uso de este instrumento. En este tipo de irregularidades se estaba perdiendo casi un hospital al mes. Chile es casi el único país del mundo que paga el 100% de las licencias en base a las últimas 3 remuneraciones percibidas: la tentación para el licencioso y lo justo para el enfermo real. Isabel también convive con un cáncer y simplemente ya no soporta seguir esperando una respuesta. Su cuerpo no resiste más. Solamente ruego que ayude a mucha gente, eso es lo que quiero. Viaja casi 700 kilómetros desde Temuco a Santiago. Su destino es La Moneda. Sus hijos, dice, son los que la mantienen de pie. Está débil, hace menos de un mes, es su última quimioterapia. Mi licencia empezaron el 20 de marzo del 2024, cuando ahí empezó mi primera quimioterapia. Y de ahí no he parado con las quimioterapias. Ya llevo 11 licencias y ya va a acumularse otra más. Esta es la 12. ¿Todas rechazadas? Todas rechazadas. Nos confiesa que la desesperación es tal que en medio de uno de los tantos correos notificando el rechazo, llega a pedirle a una enfermera interrumpir la quimioterapia para ir al COMPIN. Lo más triste de todo, que una persona del COMPIN, donde yo no tenía cejas, no tenía pestañas, se rió. Luego de eso asegura que la ignoran y una vez más la rechazan. El cartel dice: tengo cáncer, el COMPIN me está matando. Lo armé para venir acá, para que vean que no solamente a veces se muere de cáncer,
también del COMPIN, porque las preocupaciones en tener que salir de repente al frío y te causa estrés, hasta depresión me dio. Cada día se escribe un nuevo capítulo, cada día aumenta el repudio contra el abuso y la impotencia de quienes están sufriendo por una enfermedad real. Varias son las soluciones propuestas. Que la licencia no sea eterna, que rápidamente, si la persona necesita una pensión de invalidez, la Superintendencia de Seguridad Social tramite esa pensión de invalidez. Que el FONASA sea la puerta de entrada de las licencias médicas, no las COMPINES, porque es el pagador y tiene una estructura nacional. Que las COMPINES sean la corte de reclamación. Si yo tengo duda, si yo fui reducido en mi licencia o rechazo, voy ahí. Y ahí me tienen que resolver el problema. Y la Superintendencia de Seguridad Social abandone su labor de reclamación y se dedique a la fiscalización del reposo. Van 6.500 sumarios, renuncian más de 1.000 funcionarios públicos. Pero ¿cuánto más queda por revelar mientras la fila en el COMPIN aumenta? No es mi culpa, aquí fue falla el sistema, porque yo no le mentí al sistema. No se dan cuenta el daño que hacen. ¿Por qué uno que realmente lo necesita no te las paguen? Tenía los certificados médicos, todo, e incluso así nada. Expongo mi caso, no solo por lo que yo estoy sufriendo, y no solo para que me vean llorar en cámara, sino que lo hago porque yo sé que hay más personas que están incluso más jodidas que yo. ¿Qué hace una persona que tiene hijos, que no recibe ingreso económico y que está enfermo más encima? ¿Qué hace? Tras la polémica nos preguntamos si corresponde ahora investigar por qué existen tantos rechazos de licencias de personas enfermas. ¿Cuántas son? ¿Cuánto tiempo llevan esperando? Cifras que aclararían qué pasa realmente en este sistema que funciona al debe. Sin esas respuestas, el verdadero problema seguirá intacto. Espero que me paguen mis licencias, que paguen las licencias de mucha gente que le deben. No quiero que esto se quede aquí. Y de vuelta en nuestro país, los candidatos del oficialismo continuaron con su despliegue de cara a la elección primaria del próximo 29 de junio. Gonzalo Vinter se reunió este lunes con el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, independiente, que por ahora no ha cerrado su respaldo a la carta del Frente Amplio. Toledo aún tiene pendiente encuentros con los otros postulantes del oficialismo. Janet Jara, que la vemos en pantalla, también buscará el apoyo del jefe comunal. Su búsqueda de respaldos ocurre cuando se conoce que la carta del PC superó a Carolina Toá en la última encuesta que mide intención de voto presidencial de Pulso Ciudadano. Jara está en tercer lugar del estudio tras Matei y Kast, mientras que la exministra del Interior bajó al quinto lugar. Y este lunes el gobierno concretó el ingreso del proyecto de despenalización del aborto al Congreso para que se inicie su discusión. A un año del anuncio del gobierno, el proyecto entró sin urgencias legislativas y además con una discusión que va a pasar por las comisiones de Salud, Constitución y Hacienda. Parlamentarias del oficialismo habían pedido que la Comisión de Mujer también revisara la idea, pero esto no fue aprobado. El proyecto propone la interrupción voluntaria del embarazo sin causales hasta las 14 semanas. La iniciativa llega al Congreso en medio de la división que generó entre los parlamentarios y la intención del Ejecutivo de abrir el debate sin tener la certeza que pueda ser despachado durante esta administración. Lo que estamos proponiendo en el proyecto no es una despenalización total, es una regulación de un plazo en 14 semanas en los que las mujeres sin invocación de causal, porque creemos que hay más motivos que las 3 causales, puedan llegar a la salud pública y al sistema de salud a practicarse una interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a rechazar este proyecto de ley porque primero tenemos la convicción de que la vida se tiene que defender y a las 14 semanas estamos hablando ya de una vida en gestación y porque además creemos que hay otras prioridades como país. Y como ya se ha informado a través de nuestros noticiarios, este lunes se inició el Cyber Day 2025, evento comercial que trae ofertas para distintos consumidores, pero que también es una oportunidad para los delincuentes. Para evitar ser estafado, la PDI entregó una serie de recomendaciones contra las sofisticadas técnicas que tiene la ciberdelincuencia para robar datos bancarios. Información que encontrará ingresando a 24horas.cl. O también con el código QR que aparece ahí lo puede escanear y por supuesto tiene toda la información. Terminamos la noticia, como siempre, gracias por estar junto a nosotros. Siga nuestra sintonía, llega un nuevo capítulo de The Floor.
Que lo disfruten. Buenas noches. Chao.